Buenas tardes para todos. Estamos continuamos con el ciclo de capacitaciones para aspirantes a RDI extensivo a interactianos y asesores. Luego va a quedar grabado para que aquellos que no puedan estar presentes tengan todo este conocimiento. Y hoy nos acompañan rotaractianas. La primera, Nicole Mojica Fraise, de Rotaract Club Venado Tuerto. Muchas gracias. Nos dará la capacitación sobre resolución de conflictos. También nos acompaña Lucía Roa, que hablará sobre gestión de proyectos de Rotaract Club Santa Fe. Y bien, están presentes los aspirantes a RDI y por supuesto la anfitriona Aldana, que bueno, sería complicado sin su colaboración poder llevar adelante esta reunión por Zoom, así que muchas gracias a todos. Nicole, te doy la palabra. Bueno, perfecto. ¿Me escuchan bien? Sí, Ahí va, buenísimo. Bueno, primero que nada, gracias por invitarme. Mi nombre es Nicole Mojica, me dicen Niki. Ahora les voy a contar un poquito más sobre mí. Eh, Agradezco mucho este espacio y que me hayan invitado, tanto a mí como a Lu. La idea del día de hoy, bueno, es charlar por mi parte de lo que son la resolución de conflictos. Nosotros siempre lo que decimos en Rotaract es que por ahí lastimosamente no tenemos una varita mágica para venir y resolver todo de todo, pero siempre lo que intentamos hacer es darles herramientas para que ustedes las puedan aprovechar y les sirva para luego después en sus cargos y en sus vidas también. Así que hoy vamos a hablar un poco de cómo resolver conflictos y no morir en el intento, ¿no? Eh, bueno, como les contaba, yo soy Niki, soy de Venado Tuerto, fui interactiana 2 años, de 2019 a 2021, ahí en Venado, mi amado club. Fue el primer acercamiento que tuve a la familia rotaria. Eh, y bueno, también fue como un primer acercamiento a lo que empezaban a ser las dinámicas de trabajo en equipo, con grupos de personas y todo lo que se involucra, ¿no es cierto? Nosotros al estar en constante contacto con personas suelen suceder pequeñas cositas, pequeñas rispideces. Y bueno, ustedes que están acá, que aprovecho también a felicitarlos por animarse a querer asumir un rol de liderazgo distrital. Eh, Les va a poder llegar a servir esta perspectiva de cómo por ahí afrontar situaciones de conflictos desde ese lugar, ¿no? Nosotros cuando hablamos de conflicto, o si han atravesado, que estoy segura que sí, en mayor o menor medida, en algún punto se han encontrado en un entorno así. Y bueno, algunas de las emociones que solemos atravesar son incomodidad, frustración, ganas de salir corriendo, ¿no es cierto? Yo particularmente el lugar de conflicto no lo disfruto para nada, yo soy más como amor y paz. Termino así como Barbie siempre que me toca estar parada en ese lugar, pero bueno, siempre de alguna forma y con estas herramientas bueno, hoy les vengo a compartir, logramos salir adelante, ¿no? Entonces, primero vamos a empezar definiendo qué es un conflicto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de conflicto, como dice la diapo, hablamos de una situación en la que dos o más personas, es decir, varias partes, tienen diferencias. Pueden ser de opinión, pueden ser de intereses, pueden ser de valores, de percepciones. Nosotros decimos siempre que donde hay vida hay conflicto, ¿no es cierto? Aquella persona que les diga que no tiene problemas, les está mintiendo. Siempre, de alguna u otra medida, hay alguna cosita ahí a resolver. Entonces, bueno, yo lo que les traje, como para que puedan reconocerlo más fácilmente, son algunas situaciones de conflicto conocidas, como por ejemplo lo que es un conflicto bélico. Sabemos que el mundo está atravesando un momento muy difícil relacionado a este tipo de conflictos. Este puede ser un ejemplo que puede llegar a conocer. Podemos atravesar situaciones de conflicto en el colegio, en la universidad, en entornos donde tenemos que estar con compañeros, donde tenemos diferentes vivencias, donde venimos de diferentes lugares.
en situaciones de trabajo, que también implica mucha gente, de distintos rangos quizás, distintos puestos. Y bueno, este ejemplo por ahí les suena un poquitito más, un ejemplo de conflicto mediático, ¿no? De estas dos cantantes que bueno, se sabe que hay ahí unos temitas que se están discutiendo, y me parecía curioso traérselos hoy porque tiene que ver con un nivel de exposición importante que tienen estas dos personas y que a mí me gusta y me parece también entender como un rol de liderazgo, como lo es la representación distrital, un lugar donde uno tiene mucha exposición, ¿no? Y es como la cara visible ante cualquier cosa. Es la persona a la que primero uno se acerca para pedir un consejo, para pedir ayuda. También muchas veces cuando suceden situaciones, son por ahí los primeros referentes a los que uno acude, ¿no? Entonces, venimos bien hasta acá, ¿no? ¿Me escuchan? ¿Se me ven bien? Perfecto. Como les decía, estos roles de liderazgo que ustedes entiendo que ya asumen desde sus respectivos clubes y que, bueno, están buscando asumir desde la representación, van a poderles traer quizás un montón de situaciones que es importante empezarlas a trabajar y estar preparados, ¿no? Entonces, lo primero que les quiero contar es que los problemas como tal no existen. Y ustedes me dirán, ¿cómo, Niki? ¿Cómo que no existen? Si venimos justamente a eso, a trabajar los problemas, que ya hablamos que están y que requieren atención y demás. Cuando yo me refiero a que los problemas no existen, en realidad me refiero a que no son algo concreto, ¿no? Yo les puedo decir, a ver, chicos, pónganme un problema sobre la mano, porque no es algo tangible, no es algo que podamos tocar, como si yo agarro una lapicera, como si agarro una colita del pelo. Los problemas están directamente ligados a la interpretación de la información que tenemos en nuestra mente. Entonces, me gusta mucho esta imagen, que como ven hay dos personas, y están observando un número en el piso, ¿no es cierto? El de la izquierda está convencidísimo que lo que ve en el piso es el número 6, y la persona de la derecha está convencidísima que ve el número 9. Entonces, la pregunta ¿cuál es? ¿Quién de los dos tiene razón, no es cierto? ¿Tiene razón el de la izquierda? ¿Tiene razón el de la derecha? Perdón si escuchan el colectivo de fondo. Em, ¿Cuál de los dos tiene razón, no es cierto? Entonces uno dice, bueno, ninguno tiene la razón, o los dos tienen razón. La verdad es que no sé si hay uno que tiene la razón, sino que ambas personas tienen capacidad de razonar, tienen capacidad de ver una situación y desde sus distintos lugares y de dónde están parados y de cómo son y las herramientas que tienen para interpretar esa información, razonan de distintas maneras. Entonces, desde ahí me gustaría partir bajo esta concepción de entender el conflicto desde un lugar de percepción de cómo nosotros entendemos la realidad y de acuerdo a cómo somos, como un conjunto de tres pilares. Cuando hablamos de conflicto, tenemos primero un vínculo entre personas, entre partes, un problema, que es el hecho en sí, y un entorno, es decir, un medio donde uno atraviesa esa situación de conflicto. En el vínculo hablamos de un objeto material, por decirlo de alguna forma, que serían las personas, partícipes, como les comentaba antes, de lo que es el vínculo. El problema, hablamos de un lado emocional, que son esas cosas que sentimos, que nos hacen sentir enojados, que nos hacen sentir frustrados. Y por último, el entorno, que como les comentaba, me gusta interpretarlo como un medio. La imagen que ven en color gris es un tubo, como un caño, ¿no es cierto? Que me parecía interesante que lo podamos pensar de esa manera, ¿no? Porque cuando nosotros tenemos un tubo y queremos ver al otro lado, observar a través del orificio, para poder nosotros ver y llegar hasta el otro extremo, necesitamos que ese tubo esté hueco, ¿no es cierto? Que no esté relleno de suciedad o de cosas de obstáculos que me obstruyan llegar hasta el otro extremo y poder visualizar lo que hay a través de ese tubo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de conflicto, lo que uno recomienda
hacer o desde el lado que buscamos encarar la resolución de ese conflicto, siempre es a través del medio, siempre es a través del entorno. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de entorno, hablamos de una situación de lugar quizás que buscamos que sea más pacífica, donde pueda priorizarse el diálogo, donde podamos arrancar por ahí para empezar de a poco a desmenuzar ese problema con las personas y poder tratar de establecer un medio pacífico para resolverlo. Bien, entonces, a lo que vinimos. ¿Cómo resolver un conflicto? Nosotros podemos tener varios roles o encararlo de distintos lugares. Podemos ser protagonistas, es decir, ser parte de ese conflicto, estar en el medio, ser una de las personas que lo están atravesando, o también podemos tener un rol de espectador o de mediador, que es el que generalmente solemos tener cuando estamos en situaciones de liderazgo o en ciertos cargos, siendo presidente de un club, o formando parte del distrito también, liderando un comité o el mismo distrito. Entonces, el primer paso que me gustaría recomendarles cuando estamos en una situación así, tanto barullo emocional, es mantener la calma, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que frente a una situación de enojo, lo que se dice respondemos en caliente y después nos arrepentimos de las consecuencias que eso trae, ¿no es cierto? A veces, no sé, o nos peleamos con nuestros papás y bueno, y se nos va la lengua, decimos cosas que por ahí no estaban tan buenas y nos terminan castigando o terminamos teniendo algún problema mayor. Entonces, lo importante de tomarse un momento para respirar ante la situación que me está molestando, que me está afectando, poder tratar de entender qué es lo que estoy sintiendo y después proseguir con el siguiente paso. El siguiente paso para resolver un conflicto, como me gusta verlo a mí, es escuchar a la contraparte, ¿no? Entonces, cuando pasa esto, bueno, ahí la vemos a Cintia Erivo, que tiene ahí como una especie de reacción de defensa, ¿no es cierto? Como de resistencia. Yo creo que a veces desde una situación de que nosotros estamos afectados y ensimismados en nuestro problema, nos cuesta como escuchar la contraparte, ¿no? Porque sentimos que solo lo que nosotros sentimos, como es lo único que registramos, es lo único que vale. Y es importante tener como una especie de turno, de poder hablar yo para expresarme y de que también tenga la posibilidad de expresarse y contar su punto de vista, su perspectiva, la otra parte, que participa dentro del problema o del conflicto, ¿no? Entonces, es un desafío, pero es importante también. ¿Por qué? Porque si yo escucho a mi otra parte, después voy a tener yo la posibilidad de expresarme cómo me siento y de que me escuchen, ¿no? Entonces, a la hora de expresar cómo me sentí referido a ese conflicto o a ese problema, yo les traigo dos herramientas que pueden llegar a servirles. Siempre lo que buscamos para intentar no agravar ese conflicto o esa situación incómoda y seguir ofendiendo y demás, es no buscar hablar con la persona desde un lugar acusatorio, de acusación, sino desde un lugar constructivo, ¿no? Entonces, no es lo mismo si yo te digo, no, Gabriela, porque vos llegas tarde y sos impuntual y sos irresponsable y no tenés compromiso, a que si te digo, bueno, mira Gaby, me está pasando tal cosa, te lo intento decir desde otro lugar, ¿no es cierto? Entonces, acá a la izquierda les traje la técnica del sándwich, que es muy nombrada dentro de lo que es Rotary, quizás la conozcan. Es una técnica que sirve para dar devoluciones, para dar feedbacks de una manera constructiva, para que no suene chocante quizás. Entonces, tenemos ahí la referencia del pan, primer pan de arriba, que es como algo positivo, en el medio lo que sería el relleno, ¿no? Del sanguchito, que ahí sería lo negativo, en realidad lo que yo quiero comunicar, lo que me está molestando, y por último, un remate positivo para intentar atenuar esa crítica que estoy haciendo, ¿cierto? Entonces, bueno, este ejemplo que poníamos con Gaby, pobre, que la agarré justo porque le había el nombre, en el caso de que, por ejemplo, sea una persona que llega tarde a las reuniones, ¿cómo podría comunicárselo yo con este problema que estoy teniendo y que me está molestando? Yo podría decir algo así como, bueno, Gaby, la verdad que me encanta que vos vengas a las reuniones porque es re lindo todo lo que aportás, hay un montón de proyectos recontra creativos que me encanta, que suman y demás.
Pero bueno, la verdad es que el hecho de que llegues tarde hace que terminemos tarde las reuniones, entonces yo después me tengo que volver tarde a mi casa sola, está oscuro, me da miedo, puede ser peligroso. Nada, me gustaría que podamos seguir teniéndote en las reuniones, pero nada, por ahí que charlemos, cuál es el motivo por el cual por ahí no podés acercarte a horario y demás. Entonces, ahí lo que hice fue validar las capacidades de Gaby, hacerla sentir parte, hacerla sentir importante y a la vez comunicar lo que me molestaba. Que también está esta segunda herramienta que les puse a la derecha, que es también una técnica de comunicación asertiva, donde, bueno, tienen estos tres bloques, que lo que hacen es el primero posicionar el hecho que me molesta, que es lo que está pasando, ¿no? El qué, que cuando Gaby llega tarde, yo me siento frustrada porque la reunión arranca tarde, entonces, bueno, ¿por qué no vemos el hecho de empezar más tarde, cambiar de reunión, el día de reunión? Se entiende como formas de poder transmitir, expresar cómo me siento sin que suene chocante. Y el último punto que me parece importante a la hora de resolver un conflicto es la capacidad de negociación, ¿no? Nosotros siempre vamos a querer tener la razón porque somos seres humanos y siempre tenemos ahí como un poquitito de ego y de orgullo. Pero bueno, a la hora de tener un rol como lo es ser presidente o ser representante, uno tiene que tener esa cintura y esa soltura, porque no siempre todo puede ser como nosotros queremos, ¿no es cierto? Al habitar un espacio de convivencia con muchas personas, eso implica, y un poco nuestra responsabilidad como voluntarios, en su caso como interactianos, en el nuestro como rotaractianos, bueno, y las chicas ahí como rotarias, uno sabe que tiene que tratar siempre de hacer lo mejor por el club, lo mejor por la institución, y eso implica a veces ceder un poquito yo, que ceda un poco la otra persona. Entonces, les traje un ejemplo que también suele ser muy conocido, pero igual lo charlamos, que es el ejemplo de la naranja, ¿no? Entonces se habla mucho en estrategias de negociación, ¿no? Entonces se pone la siguiente situación sobre la mesa, ¿no? Tenemos dos personas que quieren la naranja y ustedes tienen que buscar, o sea, esta dinámica invita a la persona a que trate de buscar cuál es la solución, para que las dos personas puedan salir satisfechas, digamos, pero claro, las dos quieren una naranja completa, pero tenemos una sola naranja. Entonces, ¿cómo harían para contentar a ambas partes de una forma equitativa, ¿no? Entonces uno empieza a pensar, bueno, sorteo la naranja y que se la gane, bueno, alguna de las dos personas, pero claro, se la gana una y la necesitan los dos. Bueno, no sé, corto la naranja en dos pedazos a la mitad y le doy una a una parte y una a la otra. Estamos en lo mismo. La naranja sigue estando incompleta y la persona la necesita completa. Entonces, hay una solución a este problema y es preguntar a cada parte qué es lo que necesitaba de la naranja. Entonces, yo una vez que le pregunto esas dos partes, me doy cuenta que en realidad una persona quería la cáscara de la naranja para hacer mermelada y la otra persona necesitaba la pulpa para hacer jugo. Entonces, fíjense qué simple que era esta situación de resolver este conflicto simplemente preguntando cuál era la necesidad de base. Fíjense lo importante que es comunicarnos, lo importante que es escuchar al otro y lo simple a la vez que era como aprovechar la naranja de la forma más fructífera posible, ¿no? Entonces, quizás no tengan problemas con naranjas, ojalá fuera todo tan simple, pero a la hora de resolver un conflicto, se pueden dar estas situaciones de empezar a desmenuzar el problema y que solo aparezca la solución, de a poquito. Entonces, algunas de las habilidades claves que como voluntarios, principalmente, pero bueno, sobre todo con este rol que están buscando asumir y demás, en el distrito, y también les va a servir en sus clubes, son estas cuatro, ¿no? Tener empatía, ponerme en el lugar del otro, invitarme a salir de esa zona de seguridad y de confort. Comunicación asertiva, bueno, hablamos recién de dos herramientas, la técnica del sándwich y de expresar el qué, el cómo y una posible solución. Control emocional, esto de buscar no ser impulsivo,
y no dejarme llevar por el enojo o por esa emoción que estoy atravesando producto de ese conflicto, y esta capacidad de negociación. Estas cuatro habilidades son habilidades con las que nosotros no nacemos, ¿no es cierto? O sea, muchas se entrenan, las tenemos un poquito más entrenadas que otras, algunas y otras no. Pero bueno, la buena noticia es que ustedes están en el lugar correcto para poder trabajarlas, para poder adquirirlas. Nosotros en Rotary, en Rotarac, en Interac, constantemente estamos trabajando lo que llamamos habilidades blandas, que son fundamentales para mí, bueno, después en la vida profesional son fundamentales, pero sobre todo en la vida como voluntarios, donde constantemente, como les decía al principio, estamos trabajando en entornos grupales y demás, son re importantes de tenerlas aceitadas eh, y de estar como mejorándolas todo el tiempo, ¿no? Ya por último, para finalizar, les quería dejar una herramienta de mi confianza que me parece, la verdad, increíble y que les recomiendo que se la tatúen, que también son bastante nombrados dentro de Rotary, las cuatro cuerdas toltecas. Son como cuatro indicios que sirven un montón a la hora de prevenir, llegar a la situación de conflicto, ¿no? La primera, ser impecable con nuestras palabras. A veces no tenemos idea del impacto que pueden llegar a tener nuestras palabras. Cuando ustedes lleguen a asumir algún rol de liderazgo, sea el de la representación o no, eh, como les decía al principio, van a tener un cierto lugar de exposición donde es recontra importante cuidar la forma en que nos comunicamos, cuidar nuestro diálogo, para no herir a los demás. A veces decimos cosas sin darnos cuenta que pueden llegar a herir a un otro, entonces está bueno como tener cierto control y cierta conciencia de lo que decimos, no tomarse las cosas personales. Como les decía, a veces decimos o hacemos cosas sin darnos cuenta que pueden llegar a lastimar a los demás y muchas veces no son intencionales. Entonces, cuando yo me siento lastimado o me siento herido, eh, siempre tratar de como hacer ese ejercicio de decir, bueno, quizás no lo dijo de manera intencional, no, la intención no era justamente lastimarme. En el caso de que yo me sienta herido, bueno, puedo acercarme a la persona y decir, che, vos sabés que este comentario no me gustó, y de nuevo recurrir a estas formas de comunicarse. No hacer suposiciones, nosotros decimos en Rotarac, hacer obvio lo obvio, siempre, porque todos tenemos distintas maneras de pensar, distintas perspectivas, como hablábamos al principio. Entonces, lo importante de no hacer suposiciones y preguntar si algo no lo sé. Y la última y la más importante para mí, dar siempre lo mejor de uno. Siempre da lo mejor de vos. A veces las cosas no van a salir como nosotros queremos, no siempre, nos vamos a equivocar un montón de veces, pero la única, para mí, convicción que nos hace no querer irnos y seguir en Rotary, seguir haciendo proyectos y seguir trabajando en equipo, es tener esa seguridad de que al menos hicimos todo desde el amor a la institución, hicimos todo por y para Interac en su caso, eh, dando siempre lo mejor de nosotros en pos de la institución. Así que bueno, les agradezco este espacio. Cualquier pregunta que tengan, ahí me silencio así me pueden preguntar. Muchas gracias, Nicole. Ojalá esto les sirva, en realidad nos sirve a todos, tanto para la institución, para el cargo que puedan llevar adelante los representantes distritales de Interact, para los clubes y para la vida misma. Es todo un aprendizaje de vida. Así que muy bueno lo tuyo. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacer. Puede ser. Yo la única Alfonsina, cosa, no es una pregunta, solamente quería hacer un comentario que coincido con vos, Gaby, y solamente quería expresar en reunión que me pareció una presentación con un montón de personalidad y la verdad que me encantó. Y me pareció como muy buena la explicación y así como decís vos, Gaby, es algo que no sirve tanto para Interact, Rotary y para la vida en sí. No es una habilidad que vos necesites solamente para el liderazgo dentro de un club, sino
para la vida, como dijo ella, son situaciones que se producen en las redes, en la escuela, y solamente quería expresar eso. Gracias, Alfonsina. Bueno, agradecidos todos. Le vamos a dar la palabra ahora a Lucía para que nos hable. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo Sobre están? gestión ¿Todo de bien? proyectos. ¿Todo bien? ¿Me Que es escuchan? la base, sí, que es la Perfecto. base de llevar adelante los clubes, ¿no? Eh, Así que el tema de los proyectos es fundamental. Bien. Bueno, me van a ver ahí, si tapo, me corro. Eh, pero bueno, así ven la presentación y me veo ahí también. ¿Cómo están? Mi nombre es Lucía Roa, soy rotaractiana del Club de Santa Fe. Hace 3 años que estoy en la familia rotaria. No tuve la suerte de ser interactiana, me hubiera encantado, pero bueno, en mi ciudad no hay, así que algo ahí a trabajar, porque nada, creo que es una oportunidad buenísima que por suerte la puedo tener ahora, pero que me hubiera encantado tenerla antes. Y bueno, que es algo grandioso. Hoy vengo un poco a hablarles sobre la gestión de proyectos, un poco de lo que nos pasa por ahí, eh, que tenemos ideas y que tal vez no sabemos cómo llevarlas a lo tangible. Entonces, bueno, esto es un poco para poder lograr eso. Primero vamos a hacer un juego. ¿Se animan? ¿Conocen? A ver si puedo pasar. Bien. ¿Conocen el juego de bajar un dedo? Sí. Bueno, capaz no todos lo conozcan, pero la dinámica es así. Mostramos la mano, por favor, todos muestran la mano en cámara. Y bajamos un dedo si pasa la situación que yo les voy a comentar ahora. No es una competencia, así que no se tienen que pelear por quién se queda con más dedos, menos dedos. Por favor, sean sinceros. Así que vamos a empezar. ¿Alguno no entendió el juego? Bien. Mostramos las manitos, quiero ver sus manitos. Bien. Bajen un dedo si después de un proyecto que tuvieron pensaron esto se podría haber organizado mejor. Bajen un dedo si llegaron a la fecha de un proyecto así como medio improvisando lo que pasaba. Como, bueno, lo resolvemos en el momento. Bajen un dedo si el proyecto dependía demasiado de una sola persona. Bajen un dedo si todos iban a ir a ayudar, pero al final pocos hicieron cosas. Bajen un dedo si empezaron un proyecto con muchísima emoción y nunca se llevó a cabo. Bueno, veo muchos dedos abajo, que bueno, era lo que yo suponía que iba a pasar, no, no es inesperado. ¿Alguien se quedó con 3 dedos o más? Ahí Gaby se quedó con 2. Bueno, la mayoría nos quedamos con 1 o con 0 arriba. Y bueno, eso es algo súper normal, es porque por ahí no planificamos o tal vez una idea, como les dije antes, no podemos hacer que llegue a su fin, a su objetivo. Entonces, lo que vamos a hacer hoy es aprender cómo arrancar nuestras ideas, cómo hacer que esas ideas que están ahí volando, que las podamos bajar a tierra y hacer un proyecto de la manera más sencilla. Así que bueno, para que un proyecto funcione, tiene que tener 4 cosas claves. A ver, vamos. Necesita 4 cosas claves. En primer lugar, un objetivo. Claro, el objetivo final del proyecto. ¿Qué es lo que queremos lograr? O sea, luego de que este proyecto pase, ¿cuál va a ser el resultado? Tiene que ser bien concreto. Por ejemplo, el objetivo tiene que estar compuesto de una acción, que es el qué es lo que se va a hacer, una cantidad, que es cuánto, y una fecha, cuándo, ¿no? Para que nosotros podamos delimitar bien qué es lo que queremos que suceda, ¿no? Entonces, por ejemplo, la acción es realizar, siempre se suele ser un verbo en infinitivo,
la asamblea, un evento distrital, en junio de 2027. Obviamente esto es un ejemplo, pero es el objetivo final. Tal vez es pago, porque obviamente sabemos que el proyecto es para hacer la asamblea, pero esto hace que el equipo que va a trabajar en este proyecto pueda tener bien en claro cuál es el objetivo final, porque por ahí no se termina de entender. Tal vez ustedes solo tienen que organizar la parte de la capacitación de la asamblea, no toda la asamblea. Entonces, en ese caso está bueno como detallar bien específico cuál es el objetivo final y estemos todos en la misma página. Y luego de que definimos el objetivo general, está bueno que definamos objetivos más específicos. Por ejemplo, contratar un seguro para 100 personas al menos 2 semanas antes del evento. Entonces, ya sabemos que 2 semanas antes del evento ya tiene que estar contratado ese seguro y si no se hizo, hay que salir a resolverlo apenas se pueda, ¿no? Pero al poner esta fecha, ya sabemos que es un seguro para 100 personas, ¿cuánto? Podemos organizar mejor nuestros objetivos, ¿no? Eso, el primer punto que es lo que necesitamos. En segundo lugar son las tareas concretas. Yo lo que recomiendo, lo que hacemos mucho también en mi club y cuando trabajo en algún proyecto del distrito, es separar lo que va a ser lo previo, que es todo lo que hay que organizar antes, lo que va a ser el durante y lo que va a ser el después, porque muchas veces nos olvidamos de esa parte. Estamos en la previa trabajando, laborando a full, en el durante también, y el después, por ejemplo, nos ha pasado que no planificamos en mi club quién iba a limpiar. Entonces, tal vez si el proyecto ya lo hubiéramos pensado desde el principio, bueno, che, cuando termine el proyecto tenemos 1 hora que nos tenemos que quedar a limpiar, eh, lavar el piso, bueno, detallar las tareas bien específicas que se necesitan en cada caso para tenerlos en cuenta y también que las personas que van a participar de este proyecto tengan en cuenta todo lo que sucede y que tanto la previa, el durante y el después son parte del proyecto. No termina cuando el proyecto sucede. En tercer lugar, las personas que van a ser responsables de estas tareas y de cumplir estos objetivos. No sé si a alguna les pasa que por ahí dicen, alguien que haga el flyer para este evento. ¿Y qué pasa? Si no hay alguien encargado de hacer el flyer, nadie lo hace. O peor, lo hacen 3 personas, porque no se comunicaron y no estaba delimitado quién lo iba a hacer. Entonces, hay que definir bien estos responsables, quiénes van a ser. Y también va a depender del tamaño del proyecto. Por ejemplo, un proyecto chico, como hacer un manual para el distrito de cómo generar alianzas estratégicas, puede tener un líder, una persona que lidere este proyecto y un colaborador. Un proyecto mediano, como por ejemplo hacer una actividad de servicio distrital dentro de un evento que ya está organizado, solo es la actividad de servicio, bueno, puede tener un coordinador y 4 colaboradores que uno se encargue de buscar los materiales, otro de hacer la difusión, otro de explicar la dinámica a los participantes, ¿no? Que cada uno tenga un rol y una responsabilidad en específico. Y para un proyecto grande, por ejemplo, organizar un foro zonal, bueno, ahí tal vez sí se necesitan más personas, ¿no? Un coordinador, por ejemplo, del evento, 4 líderes y que cada líder tenga, por ejemplo, sea líder de un área, por ejemplo, logística o finanzas, y que tenga un colaborador, ¿no? Obviamente estos líderes de comités o de áreas van a trabajar liderando a su colaborador o sus colaboradores, ¿no? Pero lo importante es que en todas las etapas de la jerarquía del proyecto se delimiten estas tareas, ¿no? Y también el responsable puede ser, por ejemplo, el comité de finanzas. No tiene que ser la persona, sino como que el comité de finanzas y obviamente el que respalda, el que representa al comité de finanzas, bueno, sería el que lo dirige, ¿no? Pero bueno, esto es una manera muy buena de organizarse. Por ahí cuando son proyectos grandes, lo que está bueno, por ejemplo, como un foro zonal o, bueno, tal vez si ustedes asumen la representación, les va a tocar organizar un evento, está bueno que el coordinador sea el que supervise que todo está haciendo, que está saliendo bien y que esté como un comodín tal vez
no tomando tantas tareas activas, sino como supervisando que todo esté bien y si falta algo, esa persona esté disponible para tapar esos agujeros, entre muchas comillas, tanto con su propio trabajo o designar a la persona que pueda resolver eso, ¿no? Pero una persona que tenga una mirada más integral de todo lo que está pasando. Bien, y por último, eh, perdón, esto no era, las fechas definidas. Por ahí si no hay una fecha, no sucede. Es un poco lo del objetivo, pero esto es como poner límites, digamos, hasta cuándo se puede hacer esta tarea. Por ahí el objetivo es lo que más eh, reúne todo, entonces está bueno que lo hagamos de atrás para adelante, bueno, y que el objetivo pueda nombrar, por ejemplo, también qué comité lo tiene que hacer y demás, entonces ya eso queda claro. Así que bueno, un resumencito, lo que necesita un proyecto es un objetivo, tareas, quiénes van a hacer esas tareas y cumplir esos objetivos, los tiempos. Y por último, medio ahí de chapa, porque podría ser una capacitación completa solo de esto, es el tema del presupuesto y los recursos. No quería dejar de nombrarlo porque es súper importante eh, a través del tiempo en la gestión de este proyecto, ¿no? Pero por ahí es muy extenso de explicar y está bueno que se le dé el tiempo correspondiente, pero es muy importante que todos los gastos que se puedan presupuestar previamente, digamos, puedan estar hechos en una planilla, en un papel donde se pueda, donde cada uno pueda, pero que sí se tengan en cuenta y también los recursos. Es muy importante que los recursos me refiero, perdón, a, por ejemplo, tal vez necesitamos un rodillo para pintar una pared. Bueno, tal vez no hace falta ir a comprar un rodillo, tal vez un socio lo tiene. Entonces, lo que tenemos que hacer, perdón, se me fue para adelante, lo que tenemos que hacer tal vez es comunicar al equipo qué es lo que está pasando, los que van a participar, y tal vez alguien nos pueda ayudar y nos ahorramos, ¿no? ese gasto innecesario. Entonces, bueno, es muy importante también que todo el equipo sepa lo que está pasando, tanto en el objetivo, la tarea, los responsables y los tiempos, para que todo salga de la mejor manera posible. Eh, Así que bueno, ahora sí vamos a una herramienta que les preparé. A ver, ahora me dicen si se ve. ¿Lo ven? Me voy a correr porque estoy ahí como en el medio. Bueno, yo les hice un Excel, pero tengan en cuenta que esta para mí es mi mejor manera de organizarlo, después se los voy a pasar a los chicos, pero que cada uno puede tener su manera. Hay aplicaciones que hacen esto, como Asana, por ejemplo, o Notion por las dudas, que te pueden organizar. Puede ser un papel o puede ser un PDF, o sea, lo que cada uno le sirva. Esta es mi manera y se las voy a compartir. Pero está bueno que busquemos herramientas para que todo el equipo, como les dije, esté enterado de lo que pasa. Entonces, por ejemplo, aunque sea una pavada, podemos ver que el objetivo principal es realizar la asamblea en junio de 2027 y como les dije antes, hay objetivo específico para cada líder o comité en la parte de abajo. Entonces, como que lo hace mucho más visual y para que todos estemos al tanto de lo que pasa. Y también sepamos quién hace otra cosa, porque tal vez se nos ocurre algo para agregar o que nos acordamos que tenemos ese rodillo, bueno, ya sé con quién tengo que hablar. Y acá, por ejemplo, es algo que a nosotros en mi club nos sirve mucho, es tener, por ejemplo, las tareas específicas y más o menos en qué estado están. En este caso es no iniciada, en curso, bloqueada porque ya no se hace o porque está trabada, o que está completa ya. Entonces, también para la persona que organiza o gestiona este evento, puede como verlo mejor, qué es lo que falta y dónde hay que poner el foco. Acá, por ejemplo, dice propietario, pero en realidad es el nombre. Yo puedo poner, ahí me aparecen los correos de los que yo tengo de contactos, pero se puede poner un nombre, por ejemplo. Entonces ya sabemos quién es esta persona. Y, por ejemplo, esto también es para saber, perdón, la parte de la fase es para saber si es lo previo, el durante o después, que es lo que hablábamos un poco hoy. La fecha de entrega para saber la fecha límite y notas varias. Como ven, esta planilla
engloba todo lo que yo les dije antes en solo una manera visual. Obviamente, como les dije, lo pueden hacer de la manera que a ustedes más les parezca y que con su equipo consideren que es lo mejor, ¿no? Pero esta es una manera muy, muy gráfica de poder ver cómo está el proyecto. Y bueno, y por último, les dejé también el tema del presupuesto y los recursos, porque también está bueno saber quién los tiene, si tenemos que gastar plata en eso, para qué comité o para qué actividad en específico se necesita. Por ejemplo, acá si pones editar, se pueden agregar todas las eh, categorías que ustedes quieran, y eso está buenísimo para, para poder tener gráficamente, como le dije antes, perdón la redundancia, la información. Vuelvo a la presentación. Así que bueno, es una herramienta súper simple. Tal vez a algunos, si no le gusta el Excel, puede ser que le parezca un poco agobiante, porque bueno, no todos somos tan estructurados, pero la idea es que ustedes encuentren su propia manera de hacer esto, de poder plasmar todo lo que ustedes piensan. Y bueno, esto me parecía súper importante porque siento que muchas veces en Rotary esto no sucede que las ideas no existen, sino que no las sabemos gestionar y tal vez en el conocimiento también con otras personas o con compañeros que ya hicieron proyectos similares y además podemos ayudarnos a que sucedan. Hay que usar estas experiencias y todos los conocimientos que tenemos, las herramientas que le estoy dando ahora, para poder gestionarlo de la mejor manera y llegar al objetivo final. Y si bien estas herramientas ayudan, lo más importante es el trabajo en equipo, es poder comunicarse, poder estar, y el proyecto que mejor sale no es el más grande, sino también es el que se diagramó, que se trabajó, sobre todo se disfrutó, y el que pudo llegar a su objetivo. Mañana tal vez tengan que liderar un proyecto en su club, o tengan que liderar su club, o también el distrito. Entonces, van a tener que pensar en esto, más que nada que la gente pueda disfrutar mientras hace un proyecto y no se sienta que no se está pudiendo cumplir. Así que bueno, para terminar, fuimos rapidito, quería dejarles el mensaje de que no es cuánto hacemos, sino cómo hacemos que las cosas pasen y cómo logramos esos objetivos que queremos cumplir. Quería saber si alguno tiene alguna duda sobre el Excel, sobre alguna otra cosita. Yo quiero que después, no sé si me comunico con vos o algo, quiero que me enseñes a hacer eso de que aparece de los nombres y todo esto, que yo uso Dale. Excel y no lo vi eso. Sí, Y no, también, está buenísimo. también quería agradecer por esto, porque en mi club, por ejemplo, estuvo pasando eso que teníamos una idea y como no se ponía fecha, como que todos se desanimaban y se terminaba sin hacer. Tuvimos unas vacaciones por eso y ahora estamos volviendo a full. Este mes tuvimos un proyecto, el mes que viene también, entonces tratamos de poner la fecha y tratamos de hacer todo en la primera vez que se dio la idea, porque si no, en nuestro club como que no estaba funcionando, pero ahora como se pudo arreglar. Así que Sí. gracias, voy a llevar todo esto a mi club y Bueno, me re alegro. Sí, yo también quería contar, que perdón que interrumpa si alguien más quería hablar, de que en mi club pasaba algo así muy parecido a lo que decían, de que o arrancábamos un proyecto pero nunca lo terminábamos, o quedábamos ahí estancados, no sabíamos qué hacer. Entonces ya tengo un par de apuntes y los voy a llegar al club. Qué bueno, chicas, me re alegro. Alfon, creo que... Y primero que nada, decir lo mismo que las chicas, muchísimas gracias. Más que importante, de vez en cuando recordar todas estas cosas que ha pasado, creo que en todos los clubes, creo que ha sido una racha difícil. Mi club también viene de un momento medio flojo por ahí. Yo te quería preguntar, Sí, un decime. poquito dentro y fuera de lo que nos Sí. presentaste, de la parte después de un proyecto. ¿Qué opinas, por ejemplo, de la evaluación
de un proyecto con todas estas partes después de realizarlo? Bueno, la evaluación es algo complicado. Nosotros justo también en mi club, hoy vengo de una asamblea de charlar justamente de eso, porque es algo muy importante. Y también tiene que ver con esto que dijo Nikki de los cuatro acuerdos, del tema de también no tomarse las cosas personal, porque por ahí uno cuando organiza un proyecto, obviamente le pone toda su voluntad, todo su amor al proyecto, y bueno, por ahí pasa que las cosas no salen bien, o, no, o sí salieron bien, pero a alguien le pareció que podría haber sido mejor de otra manera. Entonces, sí es importante para mí hacer una devolución también de cómo nos sentimos, hablar desde el tiene mucho que ver con lo que dijo Nikki, pero hablar de cómo nos sentimos. Y también es muy importante, por ejemplo, separar lo que pudo haber salido mejor, que es, Ujú. por ejemplo, la verdad que cuando hablaste en el acto de apertura, hablaste muy bajito. Ok, o sea, es algo que tal vez esa persona se tiene que llevar de hablar un poco más fuerte, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, las cosas que decimos para un próximo evento, ¿no? Tomarlo. Por ejemplo, che, nos olvidamos el bidón de agua, lo tenemos que tener para la próxima. Entonces, poder hacer esa separación de lo que ya se puede arreglar y lo que no se puede arreglar ya a esta altura y que lo tomamos para la próxima, digamos, para otro evento. Pero sí siento que es importante poder hacer ese feedback y también de cómo pasaron las cosas y cómo se sintió cada uno en el evento, digamos. No sé si respondo a tu pregunta o iba más a acciones. Me gusta, me gustó tu respuesta, porque es algo que, por ejemplo, se está viendo la posibilidad, porque no tenemos esa costumbre todavía en mi club de después de un proyecto hacer una evaluación de evolución, como vos le decís. Y es como vos decís, no necesariamente son cosas que vos decís, uy, esto salió mal, sino que decís, bueno, esto se puede mejorar. Entonces, Sí, sí, obvio. Y para que luego salgan, los proyectos salgan mejores y tengamos hasta errores más finos que podamos luego mejorar, ¿no? claro. Y sí, y lo que salió bien se repite. Sí, obvio. O Equipo se, que gana no se toca. claro, eso. No, pero está bueno también tener más allá del chiste, está bueno también tener una apertura que pueden haber nuevas ideas y nosotros también como líderes saber que por más allá de que conozcamos los errores, no siempre vamos a tener que impedir que los que están trabajando cometan esos errores porque como a nosotros nos enseñaron, esos errores que se van a ser finos, no son de vida o muerte, digamos, también le van a enseñar a la otra persona. Entonces, si bien podemos allanar el camino, y que igual está bueno que los errores también se aprenda, allanar el camino, que no pretendamos, digamos, que no haya ningún tipo de error, porque eso también nos enseña. Claro, o sea, sin errores la vida sería bastante aburrida también. La verdad que sí. O sea, no habría nada que mejorar, no habría un sentido, digamos, de seguir. Entonces, coincido con vos. Gris, Si me permiten, ante todo, gracias, Lucía, por tu disertación, fue totalmente clara. Yo siempre digo que una vez que transcurrió el evento, nosotros los líderes, lo primero es agradecer al grupo que se hizo, que ese servicio se pudo hacer. Y después, el paso dos, para mí muy importante, como lo dijo Lucía, es que cada uno de los que estuvo en ese servicio den su feedback, su respuesta de cómo se sintieron, de que quizás estuvieron tristes, de que no, de que exultantes, o sea, escuchar. Y con una regla de oro, las felicitaciones son en público, ¿sí? Y las tiradas de oreja, entre comillas, son en privado. Porque a veces, sí, como dijimos, o sea, siempre podemos mejorar y siempre, como dijo Nicole, de la mejor forma, decirle, che, vos te habías comprometido a tal cosa y la verdad que fue una pena porque nos hiciste preocupar a todos y tuvimos que correr por esto que vos habías dicho que lo ibas a hacer. Es una pena para la próxima, si no podés cumplir, por favor, busca a alguien que te supla o avisanos. O sea, esa cosa como nos decimos los viejos, de cintura política, ¿sí? De no hacerlo sentir de que se enoje y de media vuelta y se vaya del club,
pero sí que también entienda que sus faltas dañan a todo el evento este que se preparó, por ejemplo. Y si es necesario un tirón de orejas en forma privada, nunca delante de todo el mundo, nunca haciéndolo sentir mal. Y por supuesto que, como dijeron recién ustedes, si consideran que salió bien, bueno, vayamos por otra vez y más grande. O sea, agrandémonos. Y si no salió tan bien, bueno, como dijeron, a ver, en qué hubo, en dónde hay que apretar las clavijas? No llevamos el bidón de agua. Bueno, agendemos. Algo que a veces hay clubes que lo hacen absolutamente todos los años, un servicio, un proyecto. Entonces, ¿saben qué es bueno para que el día que ustedes no estén y vengan los de atrás? Es que tengan en una computadora, en un cuaderno, donde quieran. ¿Qué se necesitó para ese servicio? Como dijo Lucía, el previo, el durante y el post. Por ejemplo, algo muy simple. Vamos a izar la bandera interactiana para el aniversario de Interac. Bueno, lo primero, la carta al municipio pidiendo permiso, el día, las invitaciones a otras instituciones, a Scouts, a Rotary, etcétera. Ese día vamos a hacer un picnic, no vamos a hacer, pero es muy simple el ejemplo que les di, pero por ahí hacen una tallarinada, quizás es algo más grande. Pero bueno, que esté la receta de las salsas. Para 100 personas usamos tantos kilos de fideos, tantos tomates. ¿Se entiende lo que digo? O sea, que quede como una especie, si son servicios que se repiten, o sea, que ustedes ven que una vez por año o cada 2 años lo hacen, que esté escrito, plasmado, qué se necesitó para que los que vienen después no tengan que empezar de cero, sino que vean la experiencia y puedan agregar o corregir o lo que fuere, pero que no tenga que ser de cero. Espero ser clara en lo que estoy diciendo. Y muchas gracias de vuelta, ¿eh? No, no. Bueno, me parece súper importante. Algo, yo hace 2 años organicé un evento distrital como coordinadora y en ese momento, nada, me pareció súper importante esto del liderazgo, de felicitar al grupo. Antes de que empiece el evento, nos reuní, los hice ir más temprano, en ese momento me odiaron, pero bueno, a la larga vi que estuvo buenísimo. Y cada uno habló de cómo se sentía antes de empezar, de antes de recibir a todas las personas, de cuáles eran sus expectativas. A la noche, antes, nuestros eventos, en Rotaract al menos, son hasta el domingo al mediodía. A la noche, pero era la mitad del evento, los volví a traer a todos a la cocina, les regalé un bombón y les dije que también, que cómo se sentían. Y a lo último, otra vez ella re pesada, de vuelta les volví a preguntar cómo se sintieron, cómo estaban. Y yo me había olvidado de esto. Yo en ese momento lo hice porque me salió. Y hace poco hicimos otro evento con mi club y las personas me recordaron esto porque en ese momento a ella les cambió el evento, digamos. Entonces uno, como líder, como gestor de este proyecto, por ahí no tiene en cuenta, digamos, cómo esto puede ayudar al equipo, digamos. Y es muy importante esto del reconocimiento, de estar atento, de estar escuchando cómo se siente el resto. Y bueno, por último, no sé si hay alguna otra duda. Ah, sí, veo que Luciano tiene la mano levantada, pero les dejo rapidito una técnica que hacemos con mi club, que es básicamente anotar qué mantendría, qué mejoraría, qué agregaría y qué sacaría. O sea, esa es la manera que nosotros lo dejamos asentado para próximos proyectos. Lo repito si quieren. ¿Qué mantendría? ¿Qué agregaría? ¿Qué mejoraría? ¿Y qué sacaría? ¿Ok? Ahí, Luciano, no sé si querés. ¿Qué tal, chicas? Bueno, primero, como les decían las otras chicas también, felicitaciones porque la verdad me gustó mucho cómo fueron explicando todo. Lo que les quería sumar en base a esto último que hablaron del tema de la evaluación, porque bueno, justo toca la materia que doy en la facultad, entonces me sirve el ejemplo, es que dentro de esta planificación que ustedes van haciendo de, como mencionaron, objetivos, tareas, etcétera,
Por ahí está bueno que también desde el principio de un proyecto se propongan pensar, bueno, ¿cómo vamos a evaluar cada cosa? Entonces, que dentro de esos objetivos también esté, bueno, yo voy a evaluar, no sé, los discursos de quienes hablen de esta manera, voy a evaluar cómo se fue gestionando el presupuesto de esta otra manera. Entonces, por ahí es más fácil porque eso, también enganchado con la charla anterior, le sirve como para ir poniéndose bueno, exactamente hacia dónde llegamos, exactamente qué es eso que tengo que cumplir. Y sirve un montón porque entonces ya van como mucho más direccionadas y ya saben exactamente cómo evaluar eso al final. Muchas veces lo que ocurre es que cuando uno llega, la pregunta es esa, es, bueno, ¿cómo salió? Y el cómo salió es tan general que ahí salen un montón de cosas. En cambio, cuando uno tiene como algo bien estructurado, dice, bueno, a ver, esto que lo planteamos que teníamos que llegar a este objetivo, bien, se cumplió tal cual se lo planteó, listo, check, salió bien. Bueno, esto, y después, por supuesto, sumarle esto último que plantean, de más allá de que haya salido en esto binario del bien o mal, se puede mejorar, se puede cambiar algo, salió bien, pero estaría bueno adaptarlo de esta otra forma. Bueno, eso como por si tal vez les sirve. Buenísimo. Alfonsina, ¿querías decir algo? ¿No? Y así, Bueno, como Lucía, sí, tipo, ah, así es, ¿no? Y así, así. bueno, Lucía, muchísimas gracias. Muchas No, gracias gracias a a ustedes por Nicole. el espacio. Espero, sí, me di cuenta que les ha sido fructífero esta charla, que lo puedan poner en práctica. Algunas de ustedes están implicadas en la asamblea conferencia de este año, más allá de del que viene. Así que bueno, esto también sirve para ahora, para este momento. Y bueno, desearles lo mejor a cada uno de ustedes. Muchas gracias. Agradecer que no lo dije antes dentro de los agradecimientos también a Sol Biasuti, lástima que ahora no está escuchando, porque en realidad la idea de la escuelita de RDI surgió dentro de sus proyectos. Y esto se viene llevando a cabo hace 2 o 3 años. Así que bueno, gracias a ella que organizó esta serie de capacitaciones y charlas, también estamos llevando adelante. La Yo estoy de importancia de testigo ahí. ¿eh? Yo estoy de testigo que la vi trabajando. Claro, claro. Eh, y que cada emprendimiento, cada cosa que deseen llevar adelante, tiene que estar en base a un proyecto, porque eso nos va a facilitar las acciones que llevemos adelante y que se puedan concretar. Así que bueno, un beso grande para todos y hasta la próxima capacitación, que es el sábado que viene. A las 15 horas va a estar Flor Pagnuco y va a hablar sobre liderazgo. Un beso, Buenísimo. Chao, muchas gente, buen gracias. sábado. Muchísimas Y gracias. Chao, después a gracias. Mali, a Alfonsina y a Gris vamos a estar comunicadas porque tengo unas novedades. Ah, genial. Buenísimo. Bueno, nos ¿Querés vemos. que Que nos tengas muy buenas quedemos? tardes. ¿Querés que nos quedemos un Bueno, ratito, Gaby? supongo que Aldana va a Sí. estar cerrando la grabación y bueno, sí, nos Nos podemos quedamos. quedar. Chao. Nos quedamos, Male, Chao, los Alfonsina, Gris. demás. Nos Chao. vemos. Nos Un vemos. Adiós. Buenas besito. tardes. Chao, Gaby. Gracias. Chao, Niki. Quiero ver si cerró.